Ok. Listo. Este es el episodio número 4. ¿Cuál es este ya? 4 o 5 de Triple X, aunque es un nombre pues que todavía está ¿cómo es? ¿Cómo es que qué es lo que se le hace a X? Despejarla. Despejarla. Todavía estamos tratando de despejar la X. Mm. Bueno, ahí vamos mientras tanto, y entonces pues esto ha sido pues un encuentro de amigos, dos somos de Manizales, pues yo soy de Manzanares realmente, que es un municipio allá del mismo departamento del cual Manizales es la capital aquí en Colombia, tan famosa en Colombia, ya en todo el mundo. Bueno, entonces eso ya no hay que decir dónde queda Colombia. Lo que sí hay que decir es dónde queda Manizales, que queda allá en Colombia. Y bueno, y también, entonces, Andrés y yo nos conocimos pues allá antes del internet, antes de los celulares, alcanzamos como a verlos, o apenas estaban como empezando a llegar, digamos, como los computadores, y apenas estábamos empezando a descargar la música, sí, a descargar mucha música a principios del siglo XXI. Bueno, cosas que empezaron, digamos, a juntarnos también en el espacio real, mucho espacio real, prepandémico también, que pues yo creo que eso ha sido como un cambio bien brutal después de la pandemia, la sensación pues de lo prepandémico, ¿cierto? También como más callejero, y bueno, y la idea de recuperar hoy en día también ese espacio es como una reflexión, ¿no? Como si la pandemia también nos hubiera llevado como a la posibilidad de recogernos para replantearnos cómo volvemos a rehabilitar la ciudad, a Mm. rehabilitar todos los espacios, así como también empezamos a rehabilitar la casa al estar obligados a quedarnos más en ella. Hubo personas que no tuvieron que hacer mucho esfuerzo porque ya llevaban en ese proceso desde antes, no porque hubiera una pandemia, sino porque tenían más en casa, trabajaban más a través de internet, entonces les fue más fácil. O muchos no sintieron el cambio, y para muchos fue una belleza porque cuando ya salieron a la ciudad, pues la ciudad estaba vacía, entonces se sentían más cómodos y volvían a su casa a trabajar en un hábito que ya habían tomado desde antes. Bueno, y Fernando Baena llega también por Andrés, se lo encuentra en un encuentro de lo integral, porque lo integral también es algo que nos ha venido como juntando, de lo integral de Ken Wilber, la teoría de Ken Wilber de la visión integral. Y bueno, y falta por aquí Fernando Espina, que ha sido un invitado especial también en los últimos capítulos que hemos estado haciendo Andrés y yo sobre temas. Antes estábamos en los objetivos de desarrollo interior, ahora, y ahí nos conocimos los cuatro, por ahí empezamos Andrés y yo, y ahora estamos de nuevo los cuatro con un invitado más desde España, que también es como tangencial, pues a veces puede estar, a veces no, Álvaro, que también lo saludamos desde acá. Y bueno, y todo ha sido como unas amistades, creo que todas son amistades de muchos años, eso me parece muy interesante, son amistades de muchos años, pues dice que ya de la vida. Entonces, no todos con todos, pero sí, por ejemplo, Andrés y yo, por ejemplo, Fernando Baena y Fernando Espina y Álvaro, sobre todo Fernando y Álvaro, Fernando. O sea que Fernando Baena es el puente entre Álvaro y Ospina, y Andrés es mi puente entre todo ese combo y mi persona. Y así, pues, en ese enredadijo, seguramente pues, interesados por lo integral y seguramente interesados yo pienso que en últimas el conversar, yo aprendí, digamos, bueno, yo siempre fui un conversador, pero también vi en el 2009 las prácticas ancestrales alrededor del fuego, también el sentarse ahí y empezar a considerar que escuchar era muy importante, y escuchar pues largo, escuchar largo, el escuchar toda la, desde las 8 o 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día, o más, 12 del día, o cosas así, y era conversar y conversar y conversar y conversar y conversar cómo se teje. Esto no ha tenido mucho valor en el pasado, o sea, que no se ha podido grabar, y porque la gente lo ha hecho mucho también como a nivel de terapia, ¿no? Y que también es una terapia, creo yo. Eh, pero hoy en día empieza a tener mucho valor porque se puede grabar, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? O sea, lo que estamos conversando se graba, y en esa medida estamos
publicando ya, ¿cierto? O sea, uno de los elementos nuevos que hay en esto que estamos haciendo ahorita es que podemos no solo transmitir, como, sino que también podemos publicar, registrar y publicar. Y en ese sentido, pues ya no sé si eso implica siempre como una especie de volver a mirarse y al volver a mirarse como que uno quiere hacer las cosas como más pulidas, como más refinadas, pero también al mismo tiempo quiere que ese refinamiento va a terminar volviéndose una costra que impida como la comunicación con lo nuevo, con la comunicación con las nuevas generaciones o con la comunicación con las nuevas ideas o incluso con cosas tan dinámicas como los sueños o las ocurrencias o los presentimientos o todo ese tipo de intuiciones. Y pues yo creo que en ese sentido, entonces esta es una radio muy paranormal, este grupo es un grupo muy paranormal, o sea, un grupo que de cierto modo está como, y es una tribu también, haciendo el ejercicio de juntarnos, algunos hablan del fuego digital también, o sea, hablan desde eso lo sagrado, como que nos juntamos alrededor de la pantalla es como el fuego electrónico, Andrés tiene su fueguito allá que es su computador o su celular, Fernando Baena tiene allá su fueguito electrónico que es su computador o su celular, yo tengo aquí mi fueguito electrónico que es este computador, este celular, que sería también como velitas, podrían funcionar a lo medioevo también como tres velas que tienen tres monjes en tres monasterios distintos y de cierta manera se comunican a través de la oración, pero pues voilà, tenemos esta tecnología aquí, esta velita se llenó de teclas y se llenó de iconos, y se llenó de interfaces y se llenó de un poco de cosas, se volvió inteligente de cierto modo, aprende todos los días. Aquí estamos entonces juntos en este fuego digital. eh, y bueno, y estamos también averiguando un poco, preguntándonos también y aprovechando el hecho, pienso yo también, para mí, de que somos solo hombres. Hasta ahora no hay una mujer acá. Creo que también sería interesante mantenerlo así, solo hombres. Me llama la atención porque es un círculo que me parece importante también explorar. Las mujeres pueden venir en términos de entrevista o de invitadas pasajeras. Mi opinión. Esto que estoy diciendo no es que lo hayamos acordado en una reunión ni nada. Esto que estoy diciendo es simplemente una ocurrencia, un jam de pensamiento del momento. Y bueno, y esto es la introducción para decir esto es triple X. Entonces, no sé, esa fue mi introducción y les dejo. Pero también esto es para compartir textos. Esto se volvió también un lugar que nos está obligando a escribir, o sea que vamos a publicar pronto unos libros, obviamente. Obviamente, pues estos ensayos se terminarán volviendo libros, entonces seguramente dentro de unos meses tendremos ya material para publicar nuestros primeros libros, que serán la primera producción de esto también, me parece muy interesante. Entonces, bueno, no sé, ese es mi saludo, un abrazo a todos. Fernando Espina dice que de pronto se conecta más tarde y bueno, y Sí. ustedes a ver qué se les Bueno, ocurre. no, una alegría de volver otra vez a compartir un momento de encuentro. Veo que la pregunta por la amistad es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que ha hecho que se sostenga la amistad, cierto? A través del tiempo y a través de los encuentros, pues es algo que llama mucho la atención y lo que nosotros queremos buscar es una amistad a largo plazo, que se pueda sostener y que pueda estar enriquecida, que pueda ser creativa. Siempre como que una de las cosas potentes en los encuentros es que uno se va como como con mayor inspiración, se va más inspirado y eso le dura largo. Quiere decir, cuando uno está en un fuego prendido tanto tiempo y con la atención tan plena, y entregando y dando tanta energía, eso como que está también llevándolo a uno a tener unos estados de insight en lo cotidiano muy maravillosos. Lo he sentido yo mucho cuando he participado en espacios de duelo y he estado muy presente y entregando mucho mi alma para sostener ese espacio, como que eso tiene una potencialidad interior fuertísima y entonces yo quiero recordar un poco esos espacios para seguir manteniendo ese fuego prendido y que cada uno de nosotros son como carbones encendidos, ¿cierto? Como que es uno de los principios de la amistad, ser cómo uno puede servirle para el otro y cómo puede uno dejar también las ideas de uno al lado porque las del otro también le hacen cambiar uno la perspectiva. Esas son las conversaciones que más me gustan a mí, cuando uno dice, uy, mira, hay otra persona que tiene una idea mejor que yo
y en ese sentido tiene la posibilidad uno como de centrarse de la idea y poder darles el espacio al otro. Siento que ese principio de la amistad también tiene que ver como con el asombro, que es como la fuente también del amor, el amor. Y cuando se pierde ese asombro, ahí es cuando ya uno siente que empieza la violencia, cuando uno ya pierde la empatía por el otro, la conexión con el otro. Pero entonces, mientras tengamos una capacidad de asombrarnos mutuamente, de estar en un espacio seguro para el asombro, es un espacio maravilloso para la construcción de paz. Entonces, bienvenido Fernando y bienvenido James a que compartamos un rato nuestros textos. Ha sido un ejercicio para mí también muy interesante, no, que le obliga a uno permanentemente a escribir y en esa escritura estarse preguntando también sobre qué compartir y como qué línea dar a lo que, si es que hay alguna línea o cada semana va trayendo también como los temas reflexivos para uno materializar alrededor de la escritura. Entonces ha sido como un ejercicio muy interesante para ponernos en acción, en escena y para ir también mirando entre nosotros cómo puede ir surgiendo otras cosas a futuro y esas cosas mismas las va revelando también como los encuentros que vamos a tener. Entonces, pues muy contento de estar acá y de seguir compartiendo y bueno, un saludo para todos también. La última sesión fue mágica. ¿Ahí me oyen? Sí. Sí, que la última sesión fue mágica, decías, ¿por qué? La última sesión fue mágica porque dimos a luz, aunque no nos hayamos dado cuenta, tuvimos un hijo. Al fin es que se llama egregor la cosa. Tuvimos un egregor. Luego yo les pasé un poema de Borges por el chat sobre el golem, que creo que en el fondo es lo mismo que el egregor. El poema El golem de Borges habla de un alquimista judío que produce de la nada un ser absolutamente nuevo, utilizando el principio de usar palabras que son al mismo tiempo los objetos a los que las palabras se refieren, es decir, violando el principio de que los significantes son diferentes de los significados. Ese alquimista judío pronuncia las palabras sagradas que se requieren para producir un ser, porque la palabra es el ser mismo, la palabra es la entidad misma que ella nombra. Entonces, según eso, por ejemplo, en sánscrito, si yo digo Agni, con la palabra Agni, hago fuego. Solo tengo que saberla pronunciar. Para saberla pronunciar, tendría que yo pronunciarla no desde el nivel más superficial, sino desde el nivel más profundo, desde donde ella realmente emerge. Y si todas las palabras emergen de una misma ausencia de palabra original, si todo el sonido surge de un mismo silencio, si toda la vibración surge de un campo no vibratorio del que surge todo lo que existe, pero yo pongo esa palabra en ese lugar específico en el que todavía no hay palabra, en el que apenas está empezando a surgir la palabra, entonces le doy un máximo poder a esa palabra. Tan grande su poder será que la palabra se manifestará en la cosa que ella nombra. Y este alquimista judío hace exactamente lo mismo. Él pronuncia las palabras adecuadas y le surge un golem. Y el golem es un ayudante muy torpe que aparece en su laboratorio de alquimista, que apenas de pronto logra barrer el laboratorio, que apenas si acaso logra musitar alguna palabra torpe. Es un golem que le sale un poquito torcido, es como un hijo bobo, y el pobre golem no da pie con bola y el pobre padre de este golem no sabe qué hacer con él, sino que, pues bueno, lo soporta, lo mira a veces con rabia y a veces con admiración, a veces se siente orgulloso de él y a veces en cambio se siente profundamente avergonzado de no haber podido dominar el arte alquímico del nombrar para crear.
Y yo me pregunto hasta qué punto somos un poquito esos alquimistas y hasta qué punto no será nuestro hijo un golem, pero lo queremos, es un golem al que le tenemos cariño, eh, porque lo que hemos hecho en todas estas sesiones pues ha sido eh, ir produciendo un hijo que es un texto oral, pues que ya tiene muchos capítulos, no solo estos 4 o 5 de los que hablábamos ahorita, sino todos los que hicimos sobre desarrollo interior y muchos otros hijos que han ido produciendo Andrés y James y yo, cada uno por su cuenta, entrevistando en su propio canal de YouTube, más amigos y más amigos y más amigos y amigas con quienes ir urdiendo una trama, urdiendo un texto y creando un golem que torpemente, pero ya sabe barrer el laboratorio de alquimia y que ojalá, pues como Pinocho, no sea solo de madera, sino que algún día sea de carne y hueso por intervención de alguna hada madrina. Aunque ya no me acuerdo muy bien cómo fue que Pinocho logró dejar de ser de palo. Creo que sí fue como una hada madrina que se le apareció. Entonces estamos es como pendientes de que se nos aparezca la hada madrina que nos vuelva de carne y hueso el palo. Pero por ahora yo estoy muy contento con este palo. Estoy muy contento con el muñeco de madera. Me divierto mucho cada vez que me encuentro con ustedes. Y, y sí, le doy un gran valor a nuestros encuentros. Creo que tienen una energía propia, que creo que hemos ido creando una energía propia. Eso es muy real, eso ya no es un golem. Eso es muy real, la energía propia que van adquiriendo los textos cuando se urden. Y ese mismo tono que hemos ido logrando, que me parece hermoso. James estuvo proponiéndonos que hiciéramos unos textos sobre, sobre esta película en la que se cuenta la historia de Ken Wilber y de su novia, que fue esposa, y, y de la que rápidamente enviudó Ken Wilber. Y hasta ahora no le conocemos a Ken Wilber ninguna otra pareja. Hasta ahora pareciera que si tuvo novias no las volvió tan públicas como a su pareja, que ya no recuerdo cómo se llamaba. Su nombre de ella, ¿cómo era? Estrella. ¿Ah? Estrella. Eso, Estrella. 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 Ajá, sí. Entonces, entonces, pues bueno, yo desobedecí la sugerencia. No, la verdad estaba un poquito ocupado y entonces no he escrito nada sobre ellos dos, pero pues rico ir conversando sobre esa película también. Sí. Y utilizar siempre alguna excusa. Los amigos se reúnen con una excusa. Pero nosotros afortunadamente y por fin encontré un grupo de amigos con el que la excusa no sea ver un partido de fútbol. Entonces a mí me gustan más las excusas de este grupo. Pero sí tengo un texto que más tardecito les muestro, que se llama Manifiesto Uterosófico, que no sé si ya, ustedes ya miraron, y que tiene mucho que ver con una amiga a la que debió haber ya entrevistado a Andrés, Alejandra Montes. A las 11 ahorita. La vas a entrevistar a las 11. Curiosamente, hoy nos vemos con Aleja. Bueno, es una referida que le di a Andrés. Vas a ver la mujer tan interesante, una nietzscheana furibunda dedicada a la partería. Y no, un personaje así maravilloso, bellísimo interior y exteriormente. Chévere. Entonces, bueno, va a tener mucho que ver con Alejandra, el manifiesto uterosófico que escribí como por allá en el 2018 y lo leo hoy y es como si lo hubiera escrito para el grupo, como si hubiera estado esperando a que yo se lo leyera a alguien que me parara bolas, porque lo otro bonito de este grupo es que tenemos quien nos pare bolas, eso es tan bonito, eso es lo bonito de los amigos, que son los que le paran a uno bolas, así uno produzca nada más golems de palo, pero le paran a uno bolas.
No, pero no, digamos, no es como una labor social. Ni También, es, también. ni tampoco es de mi parte como una, como una misión espiritual, pues, de algún tipo de ideología en particular, Ajá. sino que lo que me interesa, y eso lo estaba hablando con Andrés antes de grabar, es conectar como cerebros. Bueno, eso es una forma muy, pues, como cognitiva de decirlo, es conectar, pues, seres, se diría desde un punto de vista espiritual, pero pues desde que yo hice la maestría, yo también quise como explorar un poco lo que tenía que ver con las ciencias cognitivas, porque me pareció que en el arte había como un exceso de metáfora y había un exceso de subjetividad. Pues de pronto tal vez porque uno va madurando o bueno, madurando no, va saliendo un poco de la profesión, del tiempo de estudiar en la universidad y se preocupa un poco porque bueno, de qué vamos a vivir, cómo vamos a producir la cosa material. Entonces toda esa vaina idealista del arte pues a uno, digamos, se le cae, ¿cierto? Casi que los únicos que persisten en el idealismo artístico van a ser unos personajes que uno luego se encuentra 20 o 30 años después y le toca aceptar su tenacidad, digamos. Mientras uno de pronto a veces se desvía el camino tratando de, no puedo ser tan idealista, tengo que ser también más materialista. Yo me trasladé un poco del arte al diseño y por eso hice mi maestría en diseño. Y la hice en diseño no gráfico ni nada, sino que la hice en diseño en el sentido de todo esto que tenía que ver con la robótica, con la genética, con la inteligencia artificial. Quería un poco empezar a comprender eso, porque en Manizales hay un festival que se llama el Festival de la Imagen, es un festival que para mí es más de arte, pues electrónicas y de arte digital y de arte nuevas medias y de net art y de todo este arte que tiene que ver como con las vanguardias y que cruza también con lo social. No, y que, bueno, y que contemporáneamente desde el 2010 empieza a cruzar con lo social, o sea que desde el 2010 empieza un discurso que cruza tecnología, arte y sociedad. Y aquí podríamos hablar que también hace tecnología, arte y sociedad, entonces eh, cambiamos la palabra de social por la palabra de tribal, de tribu, ¿cierto? Entonces ya no nosotros nos volvemos unos sociólogos, yo me pongo en ese enfoque, ya no soy un sociólogo, me pongo como a ver si abstraigo una fórmula para otros grupos, sino que me preocupa es que los grupos a los que yo pertenezco, ¿cierto? Se preocupen, digamos, nos preocupemos por reconocer eso que estamos empezando a reconocer, que es que nos estamos escuchando, que si de cierta manera nos estamos escuchando también como que nos estamos interpretando y nos estamos representando y entonces estamos empezando a caer en manos de ese golem o de ese egregor que es como esa misma representación, esa misma interpretación, ese círculo hermenéutico que se va creando entre nosotros al escucharnos. O sea que somos algo así como unos ingenieros, digamos, como unos ingenieros cognitivo-genéticos que estamos jugando con nosotros mismos al encontrarnos, al darnos estos pretextos y al ver que nos retroalimentamos. Realmente no estamos perdiendo el tiempo, sino que estamos viendo que podemos aumentar la calidad de la experiencia en la medida en que estamos juntos. Y yo creo que la invitación es a profundizar en eso, o sea, a profundizar en hasta dónde podemos llegar en términos de refinar y refinar y refinar nuestra relación de una manera que solo se va a dar en la medida en que circulamos y circulamos, algo así como unos bailarines, ¿no? Y por eso para mí la idea de que somos un grupo de rock, en ese sentido lo veo, ¿cierto? Es real, digamos, o sea, es real. Yo creo que nosotros estamos aquí todos los días, es como viniendo a tocar nuestro instrumento, a hacer nuestros riffs, a intercambiar y a tocar juntos y a crear nuevas armonías y desarmonías y a mirar cómo nos volvemos a encontrar cuando nos desencontramos. Y es bonito también porque no está el sexo involucrado. Y entonces en la medida en que no está el sexo involucrado entre nosotros, eso pues fue una confesión que le acabo de hacer al público.
gracias a que no está el sexo involucrado entre nosotros, pues realmente como que podemos estar muy concentrados en nuestro instrumento, ¿sí? No hay rollos raros entre nosotros, ¿sí? Estamos es como tocando y entonces podemos hacerlo muy bien y podemos hacerlo muy arrechamente y podemos hacerlo no solo como lindo y bonito y bossa nova, que también es bacano, sino también que lo podemos hacer con distorsión y lo podemos hacer fuerte y también lo podemos hacer suave, o sea, podemos hacer bien lo que queramos, como un grupo de jazz todos los días. Es como si nos juntáramos en este monasterio conservatorio con nuestros instrumentos, como a decir a ver qué música hacemos hoy, y también pues vea, aquí traigo algunas ideas que se me ocurrieron esta semana. Me parece súper verme así como grupo. Entonces realmente no es que yo esté escuchándote, sino me agradará escucharte, ¿cierto? O sea, si tus melodías y tus ritmos estuvieran, digamos, armonizando, o si yo no pudiera armonizar con ellas, pues no, pues como los músicos que se van desapareciendo un grupo, pues no vuelvo. No, sí, estoy aquí porque pues estamos tocando bacano, estamos tocando Sí, muy no, bien. el toque ha sido bueno, el toque ha sido bueno y hay que cuidarlo para que siga cada vez como elevando más como la creatividad entre nosotros. Yo no sé si que empezamos a compartir los escritos, si quieren, James, tú o yo o Fernando, como quieran. Yo. Dale, Fernando, Comencemos dale, con James, Wilber, sí. Yo que fui el que diste la... Bueno, Dale, voy a dale. compartir. Entonces, aquí lo estaba buscando, entonces espera un momento aquí, cojo acá y ¿dónde es que está el compartir? Aquí ya, compartir pantalla y este texto, le voy a decir acá, compartir. Ahí, a ver, ¿qué debo hacer? Ahí está bien. Reducirle el tamaño. En vista, le reduces esto. Ahí ya. Sí. Listo. Entonces, la vida es terminal. Escritura psicodélica por James Delgado Psicoblues. A propósito de la película Gracia y Coraje, basada en el libro con el mismo nombre de Ken Wilber. No puedo evitar empezar a recordar esa imagen inicial de Trella Wilber en la mítica conferencia integral donde confesó públicamente el estado avanzado de su cáncer. Aún era el tiempo en que lo integral era para mí la regla, el superyo. Ahora creo que era solo un efecto tardío de los cambios tecnológicos que nos estaban empezando a tragar. Esto último lo digo porque he comenzado a practicar ya no el enfoque integral wilberiano que pone a la conciencia en el origen, y ahora veo más plausible que en el origen lo que haya es tecnología. Me gusta el romanticismo psicodélico de la película. Me recuerda a mis mejores amores. He sido absorbido por el idealismo, ya no puedo ser objetivo. La película debe ser malísima. Pero lo del cáncer es un elemento real en medio del color rosa de todo. Me encanta esa combinación entre dulzura y tragedia, qué sensiblería tan hijueputa. Pásame el papel higiénico, nosotros, los fans de Gulliver. La cuestión es que la tecnología nos ha generado un gran apego a vivir y tendemos a ver más la parte vacía del vaso. Los ricos también lloran. Es que es muy dramático, excesivamente dramático, tener que morirse siendo tan hippie, tan bonito todo, tan psicodélico. Pero se nos olvida que sin la muerte no habría belleza. Todos deberíamos tratarnos a todos como si tuviéramos cáncer. Emborráchate, pierde la conciencia, déjale ver a tu tribu lo más importante. Todos hemos sentido ese amor, pero la tecnología avanza aceleradamente y las mayorías se confunden. Quedamos unos pocos cantando y bailando. Con un grupo de amigos diversos para conversar, me puedo conocer mejor a mí mismo. La vida es terminal. Como ya no puedo ignorar a la muerte, le presto más atención a la vida. Deberíamos ser inflexibles al respecto. Morir es dormir y no soñar. Hemos sobrevalorado la conciencia, algo que ni siquiera tenemos plenamente.
Nos hemos dejado engañar por los vendedores del traje invisible. Tenemos derecho a morir felices y sin engaños. Para mí, Trella representa el arquetipo del amor perdido. Y en este sentido, el libro y la película son modos de ser lo más sabios posibles con esta parte tan importante de nosotros mismos. Un amor perdido del cual solo quedan los bonitos recuerdos que debemos honrar con gracia y coraje. Adiós, amor, canto en una canción y es la paradoja del amor que se queda grabado en la memoria. Tengo que dejarte a pesar de amarte tanto. Y como esto no tiene ninguna reparación, no queda sino mentir. Hey, cariño, yo te buscaré. James, yo dejé de oír desde el párrafo anterior. No, vamos bien, yo te escucho bien. Ah, bueno, entonces fui yo. Hey, cariño, tranquila, yo te buscaré, para que la moribunda pueda extinguirse con una ilusión que sin importar si es falsa, le sirva para un buen morir. Entonces sucede algo hermoso, una obra de teatro delirante ante la muerte. Prometes que me encontrarás, dice ella, y él le promete que sí. Podríamos concluir que para un buen vivir se requiere una buena historia. Por siempre y para siempre son apenas ruidos poéticos que arrullan la momentánea conciencia que se apaga sin remedio. Es mejor vivir después de una promesa así. Es la promesa que se deja para lo último. Uno para vivir necesita ser un personaje. Fue hermoso todo lo que hicimos. No tienes que prometerme nada, tampoco te lo prometo yo. No me busques en mi tumba, que ahí ya no estoy. No me busques en ninguna parte, que solo existo en tu recuerdo. No necesito que me conmemore nadie más, solo los que me amaron. Fue muy duro para mí ver esta película, mucha sensiblería. Estuve a punto de tirar la toalla, pero me aferré a la promesa para practicar un buen vivir. Listo. ¿Cómo se deja de compartir? Ahí arribita está la dejar de compartir. Yo siempre he creído en las 3 lecturas. No, generalmente tengo una mente tan lenta. Por supuesto, nunca entiendo las películas de detectives en las que hay que ser ágil y ir al ritmo que va la película. Creo que es un mal de los filósofos porque tengo una prima filósofa que era igual de torpe para entender cualquier película de acción. Y a veces me pasa lo mismo con los textos. como que la primera impresión es maravillosa y como que después quiero repasar una vez y otra vez más. Como si tuviéramos que dar cursos de lectura lenta, ¿no? Más que cursos de lectura rápida, porque el segundo texto tiene otro sabor y el tercero tiene otro. Y este es uno de esos textos que me dan ganas de paladear varias veces. Sí, incluso lo que estás diciendo me da hasta la idea de que deberíamos incluso hasta pasar a como aforismos más bien. Como a compartir un aforismo cada 8 días, sino para poder saborear más el hecho de entrar dentro de la experiencia de entrar dentro de una imagen. Ajá. Y no tan trabajar como necesariamente tanta imagen que puede ir en un Yo día. lo estuve pensando también, como que más brevedad y mayor que la posibilidad de la conversación también, que abra porque como los koanes, que son como pequeños y cortos, pero tienen como esa profundidad y no algo, pero bueno, pues ahí estamos como cada vez como mirando cómo nos vamos a relacionar con la escritura. A mí la película no me gustó. Me pareció que el libro es de los libros más maravillosos de Wilber. Es que tal vez porque yo soy muy cinéfilo, entonces como que estoy como muy constante viendo películas y como a nivel cinematográfico me pareció como una película re light de dominguera, ¿cierto? Ahí, pero el libro me parece que el libro a mí me soltó lágrimas cuando yo veía cada vez el deterioro de ellos y cómo el amor se iba fortaleciendo. Eso me llenó como de mucho amor y ver también que paralelamente me recordaba una amiga que
que curiosamente estaba también en el mundo de lo espiritual y de los mantras cantados, y estaba como en un trabajo muy fuerte con ella misma, y ella también con una vida muy tranquila, y también muere de cáncer. Y me recuerda mucho a mi amiga también cuando yo leía Gracia y Coraje, de una persona que falleció muy cercana y muy bella, con la que compartimos Sembrando Barrio muchas veces acá en Teusaquillo, y yo alcancé a ir últimamente a compartir un poco sus experiencias alrededor de la activación del cuerpo energético con ella, y la valoro mucho. Entonces, como que cuando leo el texto me acuerdo mucho de esas personas que se nos han ido por cáncer a temprano momento, de una manera muy sorpresiva, y ver cómo ella también, igual que en Gracia y Coraje, mi amiga se entregó a no querer como hacer nada como por salvarse, sino como a entregarse como muy dulcemente como a morir, y murió muy rápidamente. Entonces, eso me pareció como un coraje muy fuerte, como que uno estar dispuesto a no quererle echar ni quimioterapias ni nada, a pesar de que ellos sí estuvieron indagando mucho, y en la novela se ve mucho también un ejercicio que se ve también en la película El aceite de Lorenzo, de unos padres que al ver que los doctores no tienen la medicina para su hijo, ellos empiezan a crear hasta un evento de neurología. No sé si vieron El aceite de Lorenzo, una película muy, muy bacana, en la cual como que es la comunidad de personas afectadas por la enfermedad las que pueden realmente también como apersonarse del problema, porque los protocolos de la ciencia y a veces enfermedades huérfanas que tienen que ver con el sistema nervioso y los protocolos. Entonces la película esa, El aceite de Lorenzo, muestra unos padres muy inquietos comiendo libros, incluso logran armar un proyecto de ciencia ciudadana donde logran encontrar que había un aceite que puede generar que esa persona que tenía esclerosis múltiple pues, pueda vivir un poquito mejor. Lo más interesante que vi también en Gracia y Coraje fue ver cómo la medicina occidental y la oriental se ponen en el tapete, y no se hace como tampoco mucho elogio a un tipo de una en desmedro de la otra, sino como a la complementariedad, porque yo siento que esas medicinas como que dialogan, cada una tiene como para cruzar, pero a veces como que en las ciencias de la salud y en las ciencias holísticas a veces se entra en desmedro una de la otra. Y yo lo que veía en el libro y lo que a mí me, me tocó mucho era ver también cómo se puede uno como integrar lo mejorcito de Oriente y de Occidente para la salud también. Pero pues una de las cosas cuando yo lloraba viendo la peli, no sino la novela, es ver cómo se iba tejiendo también un relato como un diario, es como un diario entre dos, ¿cierto? Como la voz de Trella y la voz de Wilber, y muy sentido, y ver como un amor tan intenso y cómo se fue disolviendo tan fuerte en tan poco tiempo, cómo eso se fue acabando. Y eso es una de las cosas también que trae también el amor, es como también esa relación de que por más bueno que sea el amor, en algún momento va a tener uno que tener un momento de duelo, y me hizo pensar en los duelos que yo he tenido en mis relaciones, en que por más el amor que uno tenga frente a su mamá, a su esposa, pues en algún momento va a haber la pérdida, y ese momento del duelo es lo que la película también y la novela nos hacen como introducir, que la vida termina, que las cosas más ricas también terminan, y tener esa conciencia es difícil, y es una conciencia también de la tragedia, es una conciencia de que las cosas finalizan y que tenemos que prepararnos con el mismo amor para que esa finalización también pueda ser algo rico para nosotros. Es muy duro, porque digamos en la cosmovisión cosmoerótica hablaban también de hacer del duelo un acto erótico, y eso pues imagínate la paradoja que es de algo tan difícil hacerlo con erotismo. Y pienso un poco en las parejas que se separaron en pandemia, en amigos que se están separando actualmente, y que para muchos catalizó muchas cosas poderosas, o por el otro lado estalló las relaciones por muchas razones. Entonces, esa pregunta cuando yo terminé una de las relaciones, yo recuerdo haber escrito mucho, y como que la escritura fue como un colchón emocional también para mí, para expresar un poco todo ese duelo también. Y el otro duelo que yo les he contado varias veces, siento que la parte musical me ayudó también a conectar también con ese sentido de la muerte, y como que eso de la música es muy poderoso en el acompañar, y lo tienen muchas culturas, el lumbalú en Palenque, ¿cierto? Ahorita que murió Rafael Cassiani, por ejemplo, el Sexteto Tabalá, lo que me contaba de Elmira es que ya no eran los mismos lumbalú de antes, porque parece que eran como más unas fiestas y una concentración de energía y de la amistad y de la gente que ama a la persona muy fuerte, que eso, lo bonito de los duelos es que pueda también sembrar también más comunidad,
que a la hora de encontrarnos a llorar nuestros muertos, eso nos permita generar mejores formas de acción ciudadana y de revoluciones. En el libro de Valerie Kaur, que se llama El amor revolucionario, ella habla también del duelo y le da un capítulo porque ella, al ser de la comunidad Sikh y al ver que después de las Torres Gemelas, pues fue una comunidad que fue muy anatemizada por los Estados Unidos, ella empezó a encontrarse, ella era estudiante de Derecho y empezó a encontrarse con las personas que habían matado a los musulmanes y empezar a como hacer los duelos colectivos con sus oponentes. Y ella encontró una medicina muy fuerte cuando entabló. Ella dice que el amor revolucionario es también eso, como encontrarse con el otro para hacer el duelo colectivo. Y ella después de eso resultó montando una fundación, resultó trabajando mucho por las personas más traumatizadas de la sociedad y encontró que en el llorar juntos y en el como comprender al otro, ver al otro como con comprensión, no como con juicio ni con odio. Es un discurso también que parece muy religioso, pero pues para ella le funcionó mucho y es ver, no ver al otro como el monstruo, sino como comprenderlo, escuchar la historia del otro, y ella armó muchos grupos donde buscaba, incluso se encontró con las personas que habían asesinado a un tío o a alguien muy cercano de su comunidad para empezar a ver por qué es que estaba pasando eso, y ella encontró en ese encuentro la posibilidad de hacer el duelo compartido y empezar empezar a sedimentar un poco y a llorar, pero pasar de esa ira y llevarla, porque es que eso es lo importante. Tú después de que pasa eso con un familiar, tú puedes quedar con una ira muy fuerte en tu corazón y puedes quedar como con ganas de asesinar al otro, con ganas Pero lo bonito, lo que cuenta un poco ella en ese libro es como que la ira también proporciona un tipo de energía tan fuerte para emprender tantas cosas tan poderosas. En el caso de ella, pues su fundación y el trabajo que ella hace alrededor de la justicia restaurativa y todo esto, pero me parece muy bonito, es como, y lo encontré también en el feminismo de Audre Lorde, que habla de ella, es que el árbol de la ira tiene muchas raíces y a veces son tantas que las hojas se quiebran antes de llegar a darse, porque ponía la metáfora un poco como la ira como un árbol con muchas raíces. Y lo que ella cuenta es que nosotros tenemos que empezar a trabajar también con esas energías del dolor, de la ira, de la vergüenza, de la envidia. Entonces, eso tiene una energía y tiene una sabiduría, ¿cierto? Tiene un poder muy fuerte en el duelo, en esas cosas que son como un poquito amargos, tiene un poquito tiene como su dulzura también en el fondo. Paradójicamente, toda esa amargura tiene su dulzura en el fondo si se sabe realmente como cernir bien. Entonces, creo que necesitamos para eso tener como espacios rituales cada vez más fuertes para poder como hacer ese trabajo, esos rituales de transición y de paso y de conexión con ese momento. Y no como en esta serie de Netflix psicodélica que hablan mucho de la muerte, ¿cómo se llamaba? Midnight Gospel, que hay un capítulo dedicado a la muerte y en Midnight Gospel me gustó mucho ese capítulo porque como que al muerto lo queremos sacar rápido y como que nadie, es como toda una industria que se ha armado alrededor de la muerte y que nosotros pagamos millones de pesos, pero no tenemos como esa conexión otra vez con eso. Incluso cuando en la aldea feliz estaban preguntando sobre esa soberanía alrededor de la muerte, porque normalmente no hay no tenemos todavía ciudadanamente una soberanía alrededor de ese hecho, dónde lo vamos a enterrar, qué vamos a hacer y cómo entre la comunidad de personas queridas podemos como empezar a construir escenarios donde ese espacio de la muerte sea también como el espacio de nacimiento, cuando llega un niño a la vida que eso llena y nace un abuelo, nace una mamá, nace un tío, así yo creo que en esas mismas proporciones debería haber también como a través de la muerte deben empezar a nacer nuevos personajes en las personas y sobre todo el fortalecimiento del tejido como relacional y afectivo de una comunidad. Entonces eso me hace pensar en un poco en la muerte y bueno, no sé, como dejo por ahí para ir compartiendo también un poco la palabra dejo por ahí suelto eso. A mí me llama mucho la atención. Dijiste un montón de cosas muy chéveres. Hay una que me llama mucho la atención y, en particular, y es que uno dice, este autor, o sea, cuando Hegel o cuando Marx o cuando, no sé, Kant escribieron un libro autobiográfico, nunca. O sea, es algo muy raro en la historia de la filosofía, un libro autobiográfico. Y eso me habla muy bien de Ken Wilber, porque mostrarse
de esa manera, desnudar su vida privada de ese modo, haciendo un libro en el que no nos está enseñando más teoría integral, ni metateoría integrativa, ni psicología evolutiva, ni está haciendo esas cosas geniales que él sabe hacer en sus libros, integrando áreas, culturas, conocimientos, dilemas, ciencias, etcétera, sino que simplemente hace un libro acerca de sí mismo en el que se muestra él tal como es y se muestra de esa manera tan íntima y tan profunda. Eso es muy ejemplar, muy integral. Es decir, eh, es como que no tuviera dividido, no hubiera en su cabeza la idea de una división entre lo intelectual y lo emocional, ni una división entre lo filosófico y lo existencial, ni una división entre lo existencial y lo erótico afectivo. Y eso me parece eh, muy bonito. Muy bonito porque es antimesiánico. Es decir, cualquier mesías, cualquier gurú que se las quiera dar de espiritualmente superior, lo que hace es negar su vida privada, ocultar su vida privada, porque seguramente su vida privada pues guarda bastante distancia respecto a los ideales o filosóficos o humanísticos que esté acerca de los cuales esté escribiendo o que esté proponiendo, y en esa medida puede desilusionar a sus fans un intelectual si habla acerca de sí mismo. Eh, pero en este caso, el hecho de exponerse de esa manera hace que es como una especie de vacuna contra la actitud de idealicemos a Ken Wilber y convirtámoslo en un hito y hagamos de él una figura icónica o un tótem. Entonces, nada más eso me parece bonito, interesante. También a veces, pues yo creo que Ken Wilber debe tener su ladito vanidoso y alguna vez leí algún texto en el que en un congreso él mostraba ser tan humano y tan vanidoso como cualquier otro. A veces un poquito ha sido una figura un poco pop, ¿no? Un poquito figura pop. Y bueno, es su forma de ser y es su forma de aparecer. También en su apariencia hay cosas llamativas, interesantes, incluso graciosas. Por ejemplo, su apariencia física, sus pelucas, no sé. Hay cosas simpáticas de él. El tema de su fisicoculturismo, que además durante muchísimos años aparecía como todo un fisicoculturista muy, muy, muy dedicado al lucimiento de su cuerpo, etcétera. Hay cosas simpáticas de él que uno más o menos, en las que uno más o menos intuye qué tipo de personalidad tiene. Y todo eso permite que uno identifique inclusive los sesgos del autor. Y eso forma parte de la honestidad en el diálogo filosófico que él ha propuesto. Que a propósito me parece que ha habido demasiada prisa en tumbar a Ken Wilber. Yo creo que la talla de su pensamiento es muy buena, que está a niveles muy elevados en la historia de la filosofía, y yo lo veo más como filósofo que como cualquier otra cosa. Por supuesto es un buscador espiritual, es un filósofo, es una persona que se ha hecho terapia, etcétera, pero sobre todo es un filósofo, es un escolar, es un erudito. Y creo que sí ha habido demasiada prisa por tumbarlo. Hay como una especie de afán conceptual por decir, ya hemos superado a Wilber, ya estamos por encima de él. Es que no se trata de estar por encima de él ni de estar por debajo de él, sino que se trata de conversar con él. Y a veces hay como mucho afán de protagonismo, otros intelectuales diciendo, ya superamos a Wilber, ya estamos más adelante. Y eso le quita atención a su obra, que es una obra que merece una atención muy detenida, porque es una obra no solo muy extensa, sino también muy compleja y muy profunda. Me acordé ahorita de una amiga que murió, pero no murió de cáncer, murió de suicidio. Me acordé de eso, una escritora bogotana. Se te cortó. Que no quedara público Ah, ya. por aquello del tabú.
Pero otra cosa era que a propósito de la entrevista que vas a tener en un ratico, Andrés, con una mujer que se dedicó a la partería, fíjate que hay que reescribir el, el ritual de ver nacer y el ritual de ayudar a nacer. Y tú estás planteando algo súper clave y es que eh, hay que reescribir la relación con la muerte y no han surgido, así como si han surgido parteras, y hay todo un movimiento mundial y nacional e internacional de la partería, que es como la respuesta que se le da a la ginecología científica respecto al hecho técnico de nacer, para, humanizando ese hecho técnico y contextualizándolo. Fíjate que no ha surgido, que yo sepa, un movimiento social que tenga que ver con la reestructuración, reestructuración de la muerte. ¿Dónde está la empresa funeraria que proponga una relación diferente con la muerte? Porque Por ahí las empresas... ya hay algunas. ¿Sí? Mm, Cuéntanos. hay algunas por ahí. Luego les cuento, pero sí, y hay también los cafés para la muerte y muchas dulas que después de acompañar el proceso, una chica que yo entrevisté en el programa, ella contó que ella le gustaría al final de su vida, después de mucho de la partería, enfocarse a dulas para la muerte, como un acompañamiento a las familias y al muerto y a todo eso, porque ella siente que hay un limbo muy estrecho entre acompañar el nacimiento. Siempre que tú vas a acompañar ese nacimiento, también tienes que estar preparado para acompañar la muerte, porque eso es muy azaroso. El Ujú, nacer es pues imagínate, ujú. dicen algunos incluso que el nacer es como, se lo escuché a Alexander Barth, un filósofo sueco, que él hablaba de que cuando te desconectas tú del vientre, ¿cierto? Eso es como una muerte misma porque tú estás en un espacio muy cómodo y tienes que empezar ya a estar por fuera de ahí. Lo que primero quieres, él dice que la relación con la teta es como la relación también de volver a esa unidad, como con esa unidad de donde estabas en la placenta y que es una unidad, es un desgarro muy fuerte eso del nacer, decía él, físicamente, porque pues las condiciones físicas y todas las cosas de separación que se dan ahí son muy fuertes, pero entonces sí hay como ahí hay una tendencia en algunos espacios de generar como otro tipo de rituales pero todavía pues está como naciendo, está surgiendo como esos espacios donde se pueda ir a hacer como un ritual simbólico que sea más importante. No sé si les parece si leo el texto. No, pero espérate a que James vuelva, que está como sacando al perro. Ah, bueno. Es que como yo tengo el encuentro ahora, no Uy, podría, ya, mi texto va entonces, a tocar dividirlo en dos partes de pronto, porque es larguito. mm, yo el mío lo tenía muy largo y también lo fui recogiendo un poquito porque pues los cuatro siempre, pues para que nos den las 2 horas bien. Entonces, si les parece, pues comparto la pantalla y lo miramos. Sí, ve compartiendo pantalla. Vamos compartiendo voy a esta vez compartir pantalla. Bueno, este no es. ¿Dónde está? Ah, es este. ¿Ahí están viendo bien? Sí, está chévere ese gráfico. Bueno, ahí está como le estoy metiendo. Si publicamos algo, me gustaría que en cada publicación hubiera uno de los dibujos míos como antelación a la escritura. Entonces Wow, estoy qué chévere. ahí como compartiendo un poquito también como la parte plástica. Oiga, no hemos eh, puesto todos juntos lo mismo en un solo blog, ¿no? Si quieren, yo meto sus textos en mi blog, el que armé allí, pero no hemos hecho un blog de los cuatro. mm, ahí Porque está yo sí por. quiero tener, esos textos no deben perderse, hay que hacerle curaduría a los textos No, también. vamos a publicar una Hay serie que de una colgar política todo. editorial, unos libros, una serie de Sí, libros, sí, sí, varios volúmenes. sí. Bueno, entonces, a mí me gusta pensar es en trilogías de una. Bueno, en triadas. ¿Y qué sigue para la Universidad del Futuro? Bueno, hice un texto muy relacionado a aclarar un poco para dónde es que vamos. Entonces, bueno, dice así, la Universidad del Futuro es una iniciativa ciudadana que vengo liderando desde el 2021 y que se plantea como un experimento social y global de aprendizaje integrado por una red de personas, colectivos en América Latina, que inspiran nuevas formas de ser humano, prácticas de educación integral y activismos sociales transformadores.
Para actualizar el sistema operativo de la educación, necesitamos a lo mejor dedicar tiempo en escucharnos, generar confianza, compartir trayectorias de vida y las comprensiones de mundo y observar los patrones de aprendizaje más profundos con el fin de fermentar el saber propio y de los colectivos en los que hemos participado y nos han formado. Somos conscientes que al integrar los saberes propios, nuestras brújulas internas y nuestros horizontes de acción y de pensamiento se van aclarando y vamos reconociendo con mayor vivacidad los aprendizajes, las singularidades y los recorridos. Paralelamente a esta integración, vamos haciendo puentes para facilitar el flujo de la inteligencia colectiva y las conexiones con los capitales creativos que están diseminados en la sociedad. Otra intuición inicial es que la creación de conversaciones más profundas que permitan intercambios más sinceros, sanadores, abiertos y sistémicos, crean el clima propicio para catalizar un gran movimiento cultural que intente territorializar los futuros educativos deseados a través de nuevos prototipos institucionales a pequeña escala. Cuando hablamos de universidad o de educación, no nos restringimos a la escolarización ni a los procesos formales de educación institucionalizada. Por el contrario, aludimos a los procesos de despliegue del potencial humano, del aprendizaje entre pares y en comunidad, y al conjunto de ecosistemas, de prácticas, ambientes y tecnologías sociales orientadas al autoconocimiento, la comprensión y la co-creación. Fueron 3 las circunstancias que me motivaron a realizar esta propuesta. La primera, la pandemia y el aislamiento social en el que estábamos confinados. Segundo, la necesidad de otra educación superior más experimental, integral y en redes ciudadanas. Y finalmente, Yara María, la hija de María José, al momento de explorar su profesión universitaria, notó una escasísima oferta de programas de educación superior con un enfoque holístico, creativo y transdisciplinar. La primera acción que realicé fue un escrito a modo de manifiesto donde compartí con algunos amigos y amigas el propósito de convocarlos a construir un espacio de aprendizaje y una comunidad que pudiera ofrecer a la sociedad y a las futuras generaciones experiencias de educación integral. A finales del 2021 logramos hacer 2 encuentros virtuales para compartir el sueño e iniciado el 2022 surgió la serie de conversaciones virtuales que ya van más de 70 episodios con personas que admiro y que me inspiran con el fin de escucharnos, actualizarnos y democratizar conocimientos que potencien los procesos de educación en el siglo XXI. En este proyecto entendemos la conversación como una tecnología social y un medio de construcción de cultura que aumenta la empatía, la comprensión y actualiza la conciencia. Las conversaciones a su vez representan una práctica fundamental en los procesos de formación, en las dinámicas de aprendizaje recíproco, que implica dar y recibir razón e imaginación, aprender a escuchar puntos de vista distintos y una forma natural de conectar con el otro en sus luces y oscuridades, necesidades y preguntas. La conversación la estamos experimentando como un crisol para ensayar un activismo de historias, explorar nuestros puntos ciegos, mediar conflictos e ir tejiendo sentidos y significados a través del rastro que dejan nuestros silencios, las preguntas y paradojas que nos acechan. De los hallazgos que vienen surgiendo en la experiencia de las conversaciones, uno fundamental es la conciencia de la abundancia de saberes, visiones, metodologías y prácticas que portan los participantes y que son suelo nutritivo para la creación de experiencias formativas y base para la creación de un plan de estudios. También he aprendido a reconocer las historias de vida, los ecosistemas de aprendizajes, diseños de transición y, como lo ha planteado James Delgado, un escenario propicio para el esclarecimiento de la verdad existencial y cultural de los procesos que hemos vivido y los que queremos vivir. De estos encuentros ha ido surgiendo la noción de abundancia educativa que supone aprender a poner en valor la conciencia histórica, los pasados, presentes y futuros, la experiencia humana encarnada de las personas, el saber propio y los talentos de las personas al servicio de la actualización de la educación. Igualmente, esta práctica de la conversación vamos aprendiendo a reconocer y mapear en la cultura y las iniciativas los atractores de futuro para dinamizar experiencias de aprendizaje y procesos de educación integral en redes descentralizadas. Comprendemos que las nuevas instituciones no pueden surgir de la nada, sino de movimientos sociales culturales activos presentes en la esfera pública y local y mundial. La metáfora de la red, bazar o aula mundo en red como carnaval se nos presenta como una suerte de estructura institucional naciente en clave de conexión con lo local y lo global y de la distribución de responsabilidades, liderazgos y la expansión de la autoridad docente. La Universidad del Futuro podría encargarse de facilitar encuentros, alianzas y cooperaciones entre colectivos, instituciones, grupos de estudio, redes de conocimiento e investigación territorial, así como crear narrativas
globales compartidas que orienten a los educadores en un tiempo de incertidumbre y complejidad creciente, tanto como de hegemonía de la tecnocracia como modelo de gestión de las instituciones educativas. El currículum en la Universidad del Futuro se comprende como un viaje de iniciación planetaria, en donde cada estudiante se compromete a participar libremente en comunidades de aprendizaje para viajar junto a otros por problemáticas, desafíos existenciales compartidos y proyectos sociales en los territorios. Una metodología que podría ser muy útil a corto plazo es crear una dinámica de encuentros permanentes con los invitados de la serie, con el fin de ir definiendo pequeños grupos que puedan fortalecer la amistad, intercambiar saberes y co-crear próximamente una agenda de actividades, de espacios de aprendizaje y de experimentación abierto al público. El reto que propongo es que cada una de las personas que estuvieron en los encuentros facilite un encuentro de 1 hora, como mínimo, como con 2 o 3 personas más de las que participaron en la serie y que les llame la atención y con las que quisieran como profundizar y con las que quieran también como ampliar cosas que se hablaron en el primer diálogo. Con el listado de las conversaciones agendadas podríamos organizar una agenda quincenal de conversaciones que pueda estar ofertada el primer semestre de 2023, completada con talleres, cursos y me parecería importante hacer un festival anual, por lo menos donde todas esas comunidades que están trabajando se puedan reunir en un espacio ya presencial y se puedan disfrutar y puedan compartir. Parte del trabajo que se viene para los activistas de la educación integral es trabajar por la creación de comunidades soberanas y en red, donde florezcan las personas, se potencien las conexiones con lo vivo y donde se susciten conversaciones para traer el futuro más bello, armonioso y sostenible a nuestras vidas y comportamientos cotidianos. Las comunidades de aprendizaje o ejes temáticos que hasta el momento se perfilan en la Universidad del Futuro son los siguientes: pedagogía, sexualidad y género, comunicación y educación popular, educación y culturas de paz, educación, tecnologías y ciencia ciudadana, artes, educación artística y comunidad, educación regenerativa y permacultura, espiritualidad, interculturalidad y pedagogías ancestrales, arte, ciencia y tecnología, educación, infancia y cultura, maternidad, paternidad, maternidad, partería y crianza compartida, filosofía, estética y ciencias sociales, psicoterapia y sanación colectiva, cuerpo, movimiento y danza, proyectos educativos emergentes y arquitectura expandida y activismos urbanos. Y ya, pues la invitación es el sábado que vamos a hacer el 22 un encuentro con algunas personas que estén cerca a Bogotá y que podamos empezar más que llevar a desarrollar esta propuesta, que es la que yo tengo en mente, es como también a crear un espacio de encuentro y de apertura para a ver que de pronto pueden haber ideas mejores a las que yo tengo y entre todos poder ofrecer un espacio de aprendizaje y inicialmente para el grupo de nosotros y más adelante cuando el grupo ya tenga mayor cuerpo, músculo, huesos, ya pueda ofertar ya una especie de proyecto de estos módulos. Por ejemplo, a mí me parece que de todos estos módulos que yo coloco acá al final son los que han salido como patrones en las conversaciones que he tenido. Entonces dejo por ahí para que sigamos en la conversa. Voy a dejar de compartir. Está muy completo el texto, Andrés, está muy aclarado. Yo vi un texto inicial tuyo sobre la Universidad del Futuro hace como un año ya, y este que tienes ahora está mucho mejor organizado y los conceptos están mucho más claros. Siempre me sorprendo de las sincronicidades que han ocurrido entre nosotros porque en el 2020 estaba yo pensando y produje un proyecto que se llamaba Holoversidad con motivo de uno de los congresos que hicimos de integralismo y me metí yo en la vaca loca de hacerlo como no se debe hacer. Es decir, alquilando una plataforma en Brasil, pidiendo hojas de vida, reuniendo personas de áreas afines y proponiéndoles que montaran cursos. Ese es el último paso que hay que dar cuando ya hay un equipo constituido y no debe uno meterse a la vaca loca. Estamos haciéndolo muy bien. Yo siento que lo estamos organizando muy bien. Algún día les leo digamos, la síntesis de lo que yo había entendido por la universidad y se parece
pero me temo que tu texto supera muchísimo el concepto que yo había tenido originalmente de lo que pudiera ser una universidad. Yo lo había pensado desde un punto de vista más tecnológico, como una red de cursos de personas afines, pero las afinidades no se construyeron precisamente porque se planteó en términos de venga y dictamos cursos juntos y no en términos de venga y establecemos redes reales, mucho más reales como las estamos haciendo ahora. Eso era lo que quería decir antes de leer mi texto o una partecita de mi texto porque estamos corticos de tiempo. No sé si James quiera. Dale el tuyo. ¿Cómo, James? Lee el tuyo, lee tu texto primero. Ah, ok. Entonces voy a compartir. Voy a compartir pantalla. O voy a compartir, sí, voy a compartir pantalla. ¿Le subo un poquito al tamaño? Ya miramos. Sí, le puedes subir un poquito. Espérate que algo pasa aquí, no logro subir, no logro ampliar el texto. Ah, ya. Venga, a ver si ahí queda bien. Ahí quedó mejor. Sí. Ah, carajo, ¿y ahora qué pasó? ¿Ahora qué pasó? Listo. Dejémoslo así. Bueno, ahí ya quedó de más comprensible. Manifiesto uterosófico. ¿Sabes qué es la uterosofía? Esta tendencia transcultural que se escabulle entre los dedos de la mano como agua fresca, que no quiere que la atrapen en recipiente alguno, que circula silenciosa para susurrarlo todo sin ser detectada, que se disfraza aquí y allá para conservarse libre, toma su nombre del órgano donde se gesta, se protege lo que ha de nacer, donde somos uno con el líquido amniótico que es el mar mismo, origen de vida. De allí todo procede, allí se desenvuelve el embrión mientras repasa las etapas de la evolución misma. Uterosofía es el antónimo de falocracia. Venimos del imperio del falo, el pene, simbólicamente asociado a la espada, la conquista, la guerra, el dolmen, los rascacielos bancarios del poder masculino. Venimos de la creencia que coloca lo bueno arriba y lo malo abajo, del símbolo aspiracional vertical de las iglesias que quieren desprenderse del mundo para alcanzar los cielos porque sienten vergüenza de lo telúrico, lo terrenal. Oponemos a esta constelación simbólica, épica, heroica, la de la oscuridad primigenia, la del órgano de la paciencia gestante, mochila, depósito, copa, cuenco, vientre. La uterosofía no es feminismo, no es revanchismo de las mujeres hacia los hombres, porque la revancha es precisamente la estrategia de lo masculino excluyente. No es que no ayude leer a Simone de Beauvoir, todo lo contrario. Hay que ir a las fuentes de la crítica al patriarcado. Habrá lugares y momentos en los que habrá que pasar por el contundente empoderamiento político del cuerpo y del poder femenino, donde la tendencia patriarcal sea refractaria a la necesaria antítesis. Pero la uterosofía imagina un horizonte aún mejor, en el que no se necesite la fuerza de la revuelta, sino la dulzura del diálogo. Su apuesta es que la exaltación de lo femenino transformaría el mundo. Toda luz produce sombra y a cada género se le debe observar por ambos lados, cara y sello. No es que la mujer sea luz y el hombre oscuridad, no se trata de eso. Hasta se entiende que por miedo a la fase tenebrosa de lo femenino, el patriarcado medieval se haya levantado como un engendro ginófobo y misógino. Había que despertar a la razón, oro que sale del mercurio del instinto. La agresión melindrosa de lo femenino es peligro profano, pero también la exhibicionista fuerza del argumento masculino es poder encubierto de despotismo ilustrado. La sombra del hombre es su individualismo, y la luz de eso es la originalidad y el empuje del genio.
No hay menos rabia en la venganza silenciosa de una mujer que en la evidente traición de un hombre que pega un puño sobre la mesa, y hasta puede uno preguntarse cuál de las dos formas de agresión supera en sevicia a la otra. Ni es menos tierno el gesto del hombre que sale a conseguir la leche para el niño a punta de una jornada de obrero, que la canción de cuna de la mujer que canta mientras el bebé se duerme. Un uterósofo, en vez de monumentos de piedra, levanta monumentos en agua corriente, cristalina, que pasen fugaces por el sedazo del tiempo, a diferencia de las grandes pirámides. No desea la gloria, no conquista como Alejandro Magno, no rinde culto a Napoleón, ni identifica la historia con las hazañas de los victimarios. Retoma a Carl Jung y revisa su teoría de ánimos y ánima. No se regocija en desfiles militares porque desdeña el patriotismo para preferir el matriotismo. Exhibe flores y danzas en vez de tanques de guerra. No propone idolatrías ni políticas ni religiosas porque desconfía de mesianismos y heroínas. Mira con tristeza los sacrificios mayas de corazones selváticos, las sangres derramadas, tanto las de los vencedores como las de los vencidos. No cuenta guerras para inspirar a nadie, ni dice que el valor tenga relación alguna con el acto suicida del kamikaze. La uterosofía es una estética de la esperanza, que ojalá tome cuerpo en poemas y pinturas, en artes plásticas y obras escénicas, novelas y películas. Se sabe idealista porque prefiere la dificultad de lo posible al cinismo de los que abdican justificados en esa falta de voluntad transformadora a la que llaman realismo. Junto con Claudio Naranjo y otros terapeutas que descubren que la neurosis es la médula ósea del patriarcado, los uterósofos proponen la liberación de la sombra para su transformación en luz verdadera. La luz del racionalismo productivista y depredador es hipócrita y doble. Destruye cuando promete construir y violenta la relación con la tierra patria, la tierra matria, cuando asegura que un mejor futuro será posible llenando de plásticos los océanos. La uterosofía privilegia lo vivencial sobre lo teórico en la transformación humana y busca sus bases teóricas en diversos autores, filósofos, fenomenólogos, psicólogos, antropólogos, historiadores. Goza de lo curvo, sospecha de lo rectilíneo. Supedita la eficiencia a la paciencia. Antepone la formación a la información. Cree en procesos, no se afana por resultados. Valora lo gratuito, reinventa el canje y el trueque, intenta recordar que todo trabajo se valora y que valorar no es necesariamente pagar con papel moneda. Investiga y critica la estructura y conformación de las sociedades agrarias y evoca con nostalgia algunos elementos de la humanidad nómada, cazadora o recolectora, que no funcionaba sobre el concepto de territorio, propiedad privada y conquista de lo ajeno. Duda del monoteísmo y de la monogamia, pero no se refugia en sus contrarios como si fueran panaceas. Piensa que el macho está mandado a recoger y que le hace falta recorrer todo un camino para redefinirse. No propone que la mujer sea una amazona. Se extasia en el agua que corre por las quebradas y en el agua de las mareas azorada por las inhalaciones de la luna. Comprende que los últimos 15.000 años de la historia humana tenían que ser los del dominio de la cosmovisión patriarcal, pero reconoce que ahora en pleno siglo XXI, en la era de la información, trascendida la era industrial y la era agraria, ya no hay bases para que tenga que perdurar el dominio de los sistemas sociales jerárquicos y belicistas. La testosterona es inclusive peligrosa para la supervivencia del ser humano en este planeta. Ha dejado de ser una buena estrategia para este primate. La uterosofía reconoce que las culturas matriarcales y ginolátricas se relacionaban mejor con la vida, producían simbologías que son más saludables al inconsciente que las que nos intoxican con maniqueísmos judio-cristianos y grecorromanos. Coquetea con los símbolos del régimen nocturno del francés Gilbert Durand. Confía en la institucionalidad, pero evita la burocracia. Prefiere lo doméstico sobre lo masivo y el contacto interpersonal sobre el mediatizado. Advierte que la revaloración de lo femenino no debe convertirse en un reverso revanchista del patriarcado, porque no se trata de cambiar un sistema de opresión por otro. Empodera a la mujer y le pide al hombre que redefina lo que significa empoderarse. Antepone a Herbert Marcuse sobre Sigmund Freud porque anhela una reerotización del mundo y la ve posible.
No podría no ser hermana de la ecosofía, otra disciplina que hay que inventar para que el amor por la vida no se convierta en mera ingeniería ambiental ni en simple tecnología de los sistemas energéticos limpios y renovables. La uterosofía lee a Maurice Berman y a Humberto Maturana, a Merleau-Ponty y a Gaston Bachelard. Se esfuerza por percibir los lazos solidarios, la empatía, la solidaridad y la colaboración entre especies como leyes naturales tan reales como las que el darwinismo subrayó en una época en la que la ley del más fuerte era sospechosamente también la ley del capitalismo industrial. Reconoce al cuerpo como alma de nuestra esencia personal y lo resacraliza. Es afirmativa de la vida, como lo propuso Bhagwan Rajneesh. Se nutre de las tradiciones orientales y ancestrales que no tuvieron que rechazar, sino que muy al contrario abrazaron la sexualidad como puente hacia el infinito. Desconfía de cualquier sistema social que esclavice laboralmente para imponer la religión del consumo. Propone que se investigue también en la historia oculta de Occidente, la que consiste en la represión sistemática y estratégica de lo erótico y lo somático, la que se basa en la represión de la aspiración humana hacia la unidad, la totalidad y la fusión amorosa. No habla de entidades, sino de olones. Repasa a Nietzsche, pero vislumbra una manera femenina mucho más poderosa de contemplar al futuro Zaratustra. Ve el todo en la parte y le pide a la parte que cambie para que mejore el todo. Delata el eurocentrismo, se ríe de todo fascismo soterrado o explícito, propone oligarquías en vez de jerarquías al son de Ken Wilber. No desconoce que podríamos involucionar en vez de evolucionar, porque resulta sospechoso que todo imperio haya tenido siempre su etapa decadente. Si llegara a ocurrir alguna versión del apocalipsis, la percibirá como oportunidad para acelerar la toma de conciencia. No confunde personas con números ni procesos sociales con estadísticas, pero le da su lugar a la abstracción como herramienta. Sabe que no será fácil la transición a un mundo nuevo con un nuevo paradigma y que este no descenderá del cosmos como por arte de magia, sino con un arduo trabajo cultural de concientización, porque no se trata de algo así como el cumplimiento mágico de una profecía maya, ni de una necesidad objetiva de la historia. La historia no parece obedecer a leyes objetivas, como ya comprobaron los marxistas a los que les salió el tiro por la culata llamado neoliberalismo. Confiamos demasiado en nuestra supuesta superioridad como especie. La uterosofía se nutre de la interiorización, la meditación, la educación para la sensibilidad, el afecto, la inteligencia emocional, el arte, la recuperación de la ternura, la devolución del bebé al contacto de pieles con su madre y su padre, origen de la seguridad ontológica y fuente del equilibrio psicológico futuro. Le da vientre también a la ciencia, la tecnología, la economía, para permitirles redefinirse no en torno a la rigidez de la lógica ganancial, sino de la dimensión que más nos humaniza, la de reconocernos y protegernos los unos a los otros. Propone nuevos modelos educativos. Pone en su sitio la devoción ciega a la tecnología, a la informática, a la cibernética. La vida es más que información, conciencia. Un uterósofo dialoga con nuevas comprensiones sobre sexualidad, género, roles, inclinaciones e identidades, pero no considera que de por sí basta con liberar, tolerar, respetar y nutrir al individuo para que tome la identidad que prefiera y sea más consecuente con su naturaleza y predisposiciones. Es necesario que la flexibilidad moral se traduzca en algo más que un nuevo tipo de hipismo, que el ser humano desarrolle la voluntad creadora tanto como que viva a plenitud los placeres del instante. La uterosofía no puede convertirse en una versión nueva del romanticismo, ni en emblema de soñadores, escapistas, vanguardistas sin causa, rebeldes por la simple emoción de la rebeldía. Es una hermana de la topofilia, una uterosofía replanteada por Carlos Mario Llori, un amigo mío, para aprender a habitar el mundo. Luchar contra un sistema social y económico opresor no equivale a escabullirse de los retos mundiales. El neoruralismo tendrá que hacer propuestas neurbanas. El tantrismo tendrá que proponer no solamente la conciencia atenta como panacea para el sufrimiento, sino también las reformas políticas y económicas que permitan que el trabajo se vuelva compatible con la contemplación y que los sectores productivos se trasladen a espacios humanizantes y prácticas equitativas. Uterosofía es una categoría propuesta por Fernando Baena Bejarano, filósofo y escritor, disponible en tal sitio. Una categoría se crea para definir un punto de vista que otras categorías no han cubierto. Se necesita que exista porque otras palabras no encierran los mismos componentes ni los articulan del mismo modo. Y uterosofía no es ecofeminismo, ni espiritualismo, ni neochamanismo, ni otros sismos muy valiosos cada uno de ellos.
Crear una nueva categoría es crear un truco para volver a decir lo ya dicho, pero de tal manera que ilumine la intuición de nuevo, porque todo resulta nuevo cuando se dice de otro modo. Ser uterósofo te da identidad, pero no te sectariza, porque incluye tantas dimensiones de cambio y transformación que puedes seguir la pista donde quieras para llegar a nuestro común destino. Una nueva humanidad tarde o temprano, porque con una humanidad como esta no hay futuro posible. El gran útero es la vacuidad, la ausencia de ego, la naturaleza del Buda, la inexistencia misma de sustancias e importancias. Ser uterósofo te ofrece identidad cuando te la quita. El gran vientre es misterio y aletheia. Tiene su arraigo en la errancia, pero no en la liquidez del anonimato, el uso y abuso mutuo y las relaciones huecas. Nos sentamos en el piso, nos untamos de tierra. No nos interesa encumbrarnos en un sillón victoriano a 4.000 metros de altura sobre la plebe. Si quieres uterosofar, entra en red con este movimiento libertario sin líderes, descentralizado, progresivo, sutil, que sorprenderá alguna vez al mundo, que no se volverá ojalá producto de mercado ni cursillo de crecimiento, aunque tendrá que encontrar también cómo difundirse, que no debe ser asimilado como una moda más para canalizar juventudes y entusiasmos, para volverse marca registrada ni para dictar cursos y certificaciones, que no será otro negocio contracultural, que se podría transmitir como un virus inasible, poderoso, asintomático y por fin real. Traigámosla a la red al mamo, al sadhu, a la anacoreta, a la virgen, pero también al casanova, al bohemio, a la prostituta, al adicto. Invitemos al de corbata y al de ruana, al de mecha larga y al bien peinadito. Pidámosle su colección de estampillas al que opina que todo pasado fue mejor, para que se las muestre al hacedor de inteligencias artificiales que promete que la felicidad será inmortalidad ganada a punta de mutaciones de los genes. Todos aportarán lo suyo. Ya de hecho, somos todos esta red de anónimos uterósofos que no sabíamos etiquetarnos con el órgano que nos gesta. Mejor por ello. No debes nunca decir, soy uterósofo, porque es una identidad secreta que no tienes para exhibir, para sentirte superior y diferente, sino para volverte corriente como un practicante sufi, a quien nadie, justamente por eso, reconoce. Un poquito larga, qué pena con ustedes. Mucho contenido, digamos, tanto el artículo de Andrés como el tuyo, pues también por la extensión, por todo, pues muchas ideas. Pues entonces ahí, pues, a ver, alguna idea. Por ejemplo, cuando Aina habla de que esta humanidad no es suficiente como para algo, para mejorar, para superarnos, pues tenemos que superarnos a nosotros mismos. Pues también la idea de este inicio superhombre, pero tú también hablas que se puede hablar, no sé, de una supermujer. Yo lo que esto quiero que me entiendan, digamos, o sea, yo en este momento estoy empezando como a interpretar el concepto de lo femenino, no como la mujer, sino como la tribu. ¿Sino como la qué? La tribu. Se te escucha un poquito entrecortado, James. ¿No ¿Tú lo escuchas así también, Fernando? Sí, yo estaba adivinando, pero he podido adivinar el sentido de lo que decía. Sí. Sigue, James, a ver cómo... Dice James que más que el concepto de una supermujer, él está hablando un poco del concepto de la tribu. Listo, sigue. Definir eso a través del concepto de tribu. No, pero si está sonando cortado, sí, yo creo que es mejor que comenten ustedes. Dice James que mejor sigamos nosotros por lo que se oye entrecortado. Bueno, ¿yo qué pienso del texto? No, hay varias ideas ahí que me llaman la atención. Hay una que es lo de la estética de la esperanza. Una de las cosas que más se le ha criticado, por ejemplo, por Camille Paglia, esta feminista, ella hablaba mucho que dos ausencias del feminismo contemporáneo es la estética y la ciencia. Como que hay esas dos ausencias. Entonces me parece muy chévere que tú dignifiques ese movimiento como un movimiento también estético y no solamente de acusación y de culpabilización y de revanchismo y de venganza, sino como fundado como en un principio creativo y un principio de hermanamiento, de diálogo, mucho más adecuado como a nuestros tiempos que pueda permitir canalizar esas energías
pues hacia la estética. Entonces yo siento que es chévere que ese nuevo feminismo, o como se le llame, o turesofía, o posfeminismo, pues tenga que ver también con esas posibilidades de, de construir espacios donde tanto hombres como mujeres puedan como servir a propósitos cada vez más grandes y no como a que se vuelvan como nichos de fanatismo y de exclusión, ¿cierto? Sino que puedan realmente vehiculizar una nueva humanidad y no Ajá. como trabajar con las mismas formas de lucha como de exclusión, sino como que sean más incluyentes. Entonces, por eso pues me parece un texto importante y que tiene que ver también con redimensionar un poco lo del erotismo, hay varias ideas ahí que si uno las desbroza son muy importantes. Esa me gusta mucho, lo del erotismo, como esa fuerza de unión y de cohesión, ¿cierto? Lo que James llama el tribalismo, y que en algún momento han dicho las mujeres que se necesitan unos espacios donde estén hombres por su lado y mujeres para poder hacer un trabajo de sanación, por lo que a veces que no es tan fácil hacer ese trabajo, que es como tan desde la vulnerabilidad como mezclarlos. Pero pasado ya Ajá. ese momento de la sanación, pasado ese momento donde ya las personas hayan, las heridas estén un poquito más cicatrizadas, es posible salir a una barca donde sea un crisol donde podamos estar juntos, tanto hombres como mujeres, y siento que por allá va un poco como ese feminismo. La otra cosa es que sí esencializado mucho el tema de hombre y mujer, y las generalizaciones pues han sido de parte y parte muy nocivas, como meter en una casilla a todos los hombres, a todas las mujeres. Claro, Entonces como que se requiere la autosofía también debe ser un pensamiento de la complejidad claro. y de ver un poco que detrás de esa categoría de patriarcado, esa categoría hay que empezar a verla y a disolverla, porque a veces se Ajá, asocia muchos como con el hombre, ¿cierto? Como culpable de todo, y ajá. Camila dice muchas veces, no, que una de las primeras cosas que debe hacer el feminismo es descentrar un poco en juzgar toda la infelicidad de las mujeres hacia los hombres, Claro, y tratar es que de en como realidad asumir un feminismo el más término que maduro. se debe usar es la androfobia, es muy Mm, distinta. En realidad la esencia del patriarcado es la androfobia, pero la mm, androfobia es una fobia respecto a los valores asociados al género masculino, mm, que son valores que no tienen por qué venir asociados al género masculino. mm. Pero en realidad si hay un enemigo no es el patriarcado, si hay un enemigo es la androfobia, como fobia a los valores eh, como fobia a unos valores en pos de otros. Y Entonces, tampoco la gineofilia es la solución. En realidad, la ruta es androginofílica. mm. A mí me gusta mucho el pensamiento de, por ejemplo, de Bell Hooks, que es una feminista negra, que ella plantea una idea que a mí me llamó mucho la atención, y era cómo poder cómo señalar las cosas que están mal, pero al tiempo generarlas los espacios para que las personas y las culturas que contribuyen a esas exclusiones se puedan transformar, ¿cierto? Como, y tú lo planteas ahí, que no es una cosa solamente de cursillos de fin de semana, sino que es un asunto también más sistémico, que se requiere trabajar de una manera más colectiva también y más en relación, y no se puede quedar solamente en ese asunto como tan individualizado, y un problema que es sistémico, ¿cierto? Porque una de las cosas de la mentalidad colonial también ha sido mucho pensar que el tema de la salud es un asunto individual, y el asunto de la salud es un tema también sistémico. Si tú tienes, pues estás en un lugar con menor calidad ambiental o con mayor desigualdad de recursos, pues te va a dar más difícil tener una mejor salud, ¿cierto? Entonces, como que hay que verlo, esas cuestiones cuando se hablan del patriarcado, aportándole un pensamiento más sistémico y no quedándose como en una disputa y un antagonismo de género. Entonces, lo que me llama la atención importante de tu texto es como cómo podemos empezar a superar ese antagonismo de género, que a veces está mucho ligado a cómo ha sido la calidad de nuestras relaciones con el género femenino y el masculino, cómo es esa historia en nosotros, y mirar también cómo pueden esas heridas sanar y cicatrizar bien, que no se inflamen más, porque si se les agrega Ujú. más revanchismo, más venganza, eso lo que estás haciendo es que antes de cicatrizar es como que se inflame más la cultura, se polarice, y la gente empiece como a entrar en una relación de violencia que no es nada positiva. Entonces, sí es importante la Y reflexión del ahí a ir género. a quemar las puertas de las catedrales, de la Catedral de Primada de Bogotá, solo hay un paso. Exacto, se vuelve una cosa muy No, tensa, pero pero también siento importante
y siguiendo el trabajo de Warren Farrell, que ha sido una de las personas que en el movimiento feminista de los Estados Unidos en los 70 empezó como a reunirse y fue la voz del hombre en ese mundo de mujeres, empezó como a darle relevancia que el género, cuando se habla de género no es, y del feminismo, es importante empezar a traer el tema de también cómo sufren los hombres, y escribió un texto muy bello que se llama Sobre los chicos, y él empezó a Yo quiero mostrar con conocer esta... ese texto. Ese texto me Ajá. gustó mucho porque él muestra estadísticas donde el hombre no sale muy bien librado también de muchas de las cosas que lo perjudican, y ese gran énfasis en la mujer pues hace que el hombre también empiece como a dudar de su propia masculinidad, a dudar de sus propias potencialidades, de su propia riqueza también en la construcción de esa sociedad. Entonces, cuando yo leía a Warren Farrell él un poquito desmitificaba un poco eso de que la causa de unas mejores relaciones como sociedad requiere también mirar como el estado actual de los hombres, y en muchas de las cosas que él proponía, y sobre todo pues muy centrado en la comunidad de Estados Unidos, pero cuando yo lo leía me hacía mucho la reflexión en eso de la masculinidad y cómo crear una masculinidad y un arquetipo de masculinidad mucho más poderoso. Entonces, ¿en dónde nos apoyamos nosotros para construir ese arquetipo cuando ese arquetipo es algo que es naciente y todavía no está pues muy sedimentado en la sociedad? O es un arquetipo muy antiguo, es decir, o estamos equivocados al creer que surgen nuevos arquetipos humanos porque surge nueva tecnología, pero realmente nosotros como seres humanos somos los mismos desde que éramos nómadas, porque mientras estuvimos en el nomadismo estuvimos el 90% de lo que nosotros hemos existido con estos cuerpos, con este desarrollo biológico, lo pasamos de nómadas. Solo hace muy poco somos sedentarios, y desde que somos sedentarios la tecnología ha aumentado a pasos agigantados hasta el punto de que hoy en día prácticamente nos ha superado a nosotros mismos. O sea, no podemos pensar administrar el planeta ni cambiar el problema del cambio climático, de la crisis ecológica y todo eso sin tecnología. Eso ya no se puede hacer sin eso. Y entonces estamos hablando y estamos logrando juntar estas ideas y conversar estas cosas por la tecnología, sí, gracias a la tecnología. Pero nosotros allá somos el mismo Platón, el mismo Aristóteles, el mismo Cínico, el mismo Eurípides o lo que sea, o sea, los mismos seres humanos con el mismo cerebro, simplemente pensando, ¿sí? Pensando, con los mismos problemas de hígado, de riñones, de colon, de pulmones, de rodillas, de todo, y simplemente somos los mismos, solo que ahorita tenemos como unos medios. Ahora, claro, la especulación respecto a qué tanto la tecnología nos cambia. Yo creo que la tecnología no ha tenido la capacidad de cambiarnos, como esencialmente no ha tenido la capacidad de cambiarnos, y por eso nosotros seguimos siendo la misma humanidad con los mismos problemas que sabemos que Shakespeare exhibió muy bien también en sus obras, y eso seguimos siendo. Entonces, no creo que hayamos cambiado mucho. Yo creo que los arquetipos son más o menos los mismos, y entonces en ese sentido lo de los cazadores, lo de los guerreros, lo de la maternidad, sobre lo de la paternidad, los hijos, la tribu, el clan, yo creo que eso sigue siendo como lo que es real para nosotros. De hecho, cognitivamente se supone que nosotros no tenemos mayor comprensión que un mundo pequeño. Nosotros no tenemos la capacidad de comprender el universo. Nosotros comprendemos, somos unas metáforas que están limitadas como a unos escenarios en los que nosotros vivimos, y eso es el universo para nosotros, y eso se nos hace metáfora de lo que abstractamente creemos o que debe estar ahí como un universo mucho más grande. Entonces realmente nosotros somos unos homínidos muy particulares, somos una especie de monos muy particulares que tienen una imaginación muy excesiva, es decir, tienen una imaginación tanto como para crear dioses, para creer en el amor, para creer en una vida después de la muerte, o en un espíritu, en un alma, en más allá, porque tienen una imaginación que es precisamente lo que de cierto modo estamos como despertando, pero también estamos como
motivando y también estamos como llamando al centro del debate, ¿cierto? Como al centro de la sala pública o a todos lados, y es la imaginación, ¿cierto? O sea, como en esa imaginación al poder. Ahora, que si podemos ser integrales y que integral siempre es buscar como el antagónico o el dialéctico o el polar para decir que soy integral y entonces en la medida en que lo pienso, entonces ya soy integral. Yo creo que pienso y por eso me separo de Wilber también en esto, no creo que un individuo pueda ser integral. Yo creo que lo que puede ser integral es una tribu. Ahorita estaba diciendo, Es muy cierto. cada vez que me refiero a lo femenino, no me refiero a la mujer, me refiero a la tribu. O sea, yo cuando hablo, y para mí el feminismo, yo no lo entiendo en términos de que hablo de las mujeres. Yo creo que el feminismo es un discurso de tribu y es Me gusta. el arquetipo de mujer o el arquetipo femenino es tribu, no es la mujer. La mujer es como un nosotros, digamos, porque ella es otro ser, porque habita en otro cuerpo, como es un misterio para nosotros el león o la pantera. Entonces, y nosotros... Se le fue. No, pero sí, la idea es buena porque, claro, sí, está se necesita uno buenísimo. completar también es como con los demás, uno no puede tener como en esencia todo, sino que se requiere es como esa diversidad de personas, incluso también eso es lo que también hace chévere tener amigos, porque es como tener personas con las cuales son parte y todo de lo que uno también es y como que reflejan un rasgo de su propia singularidad, le recuerdan también algo. Y es bonito, y no centrarlo tanto como en el esencialismo cierto, entonces, y ahorita está en furor eso de las tribus meméticas, que son como tribus que están buscando significado compartidamente. En un momento donde el significado se vuelve como tan opaco, es necesario volver estos espacios a conversar para poder crear como un conocimiento nuevo. Entonces, y eso es una de las cosas que cuando uno le pregunta a una feminista de las cosas más ricas para recuperar, y lo llaman ellas la sororidad, que es como esa conexión con el otro para reensamblarse, para sanarse, pero eso no se hace de una manera solo. Y los feminismos comunitarios en América Latina, con Silvia Kusikansky, han hablado mucho de que esa curación, como es una curación de trauma, y el trauma lo que hace romper la relación, pues la única manera es lo que James llama la tribu, es esa reconexión. Así es que podemos sanarnos nosotros. Sí, no solamente como en un estado como mental, sino como es una cosa desgarradora, así de huesos, de tripas y de un espacio de que yo creo que si lo que estamos aprendiendo algo nuevo es aprender también a exponer un poco más nuestras heridas con los demás de una manera tranquila como para ayudarnos como a estar mejores, ¿cierto? Antes uno ocultaba mucho, por lo menos como yo como hombre hablo ahí, no me enseñaron mucho ni tenía mucho como esos arquetipos de hombres que expusieran esa emocionalidad de una manera más abierta. Entonces muchas veces lo que yo hacía era como reprimirla, y eso es muy nocivo para uno, como para la salud de uno, reprimir mucho las tensiones y quedarse uno con esos guardados. Y en las relaciones me pasaba un poco eso, que yo les he contado que esa agresividad pasiva se veía era que yo me chupaba para adentro y no como que lograba tener como resolver eso como con charla, con hábitos de conversación, sino como que yo me iba como introyectando muy fuertemente. Entonces yo creo que las cosas que he aprendido con eso de una nueva masculinidad es como aprender también a conectar con ese territorio de una manera más abierta y más tranquila, y contándoselas a aquellas personas con las cuales uno cree que puede compartirlas, porque eso no con todo el mundo, no es algo, por eso veo que relevo lo que James dice, lo de la tribu, porque es que la tribu es lo que es el contenedor de confianza y de seguridad que me permite a mí ser sin yo ser juzgada, me permite estar abierto, no me permite estar cohibido, sino que me permite antes expandirme con el otro, y esos tribus se comparten, y Hansi lo decía también, es más fácil yo mandarte a tu cuenta en Nequi una plata, pero yo no te puedo mandar un amigo así por Nequi, ¿cierto? Yo no te puedo mandar, porque eso requiere tiempo, conversación, y entonces ahí hay una cuestión de la desigualdad que ya varía mucho. Unas cosas requieren tiempo, calidad de conversación, presencia, sintonía emocional, hábitos, y la otra cosa ya, por eso lo de la renta básica universal tampoco es la panacea tampoco. Se llama la profundidad. Lo que tú estás diciendo es la profundidad, Andrés, o sea,
Nosotros, por ejemplo, en un grupo que tenía yo en los 90 que nos volvimos a reunir para las conversas, que se llamaba Ginger Multimedia, un grupo que teníamos por ahí en el 94, 95, y nos ganamos unas becas nacionales. Entonces, hablábamos en ese tiempo de multimedia. Y ahorita que volvimos a hablar, empezamos a hablar, yo les propuse otro concepto, el concepto de submedia, ¿cierto? En términos del subwoofer y en términos del profundizar, y sobre todo porque así fue como me lo pintó William, que era el filósofo ahí del grupo, y me dijo, yo entiendo ese sub como una pausa, como una especie, como la Matrix, ¿no? Cuando todo se pone más lento, o uno puede ver todo más lento, ¿no? Sí. Como si uno se volviera más veloz en la percepción, ¿no? Y en ese sentido pudiera ver todo más lento, como si todo se transcurriera como el tiempo como se le largara. Creo que eso tiene que ver con la sensación de profundidad, o sea, que en la medida en que tú profundizas, y la profundización se hace en el tiempo, ¿sí? Entonces lo que nos estamos jugando es un tiempo limitado que tenemos, ¿sí? Para decidir si camino este camino u otro, ¿cierto? Pero lo que el tiempo que gasto en cada camino no lo puedo recuperar, ya lo gasté, ya gasté mis créditos, digamos, de camino. Entonces, invertir en la profundización es muy importante para poder como lograr esto que estamos tratando de hacer también, que es como un impacto psíquico. Sí, un impacto psíquico, como una especie de egregor, exactamente, o sea, como que el egregor está en ese submundo, ¿cierto? En lo que subyace, digamos, está por allá abajo como petróleo, y como que entre entonces, esos son los círculos hermenéuticos o los círculos secretos, digamos, ahí es donde está como todo ese asunto, o sea, juntarse, ¿cierto? Para profundizar en un disfrute de una compañía, que empieza como a crear algo que no todos son conscientes. La mayoría de la gente, los más hábiles, lo viven y lo cultivan en sus vidas porque simple y llanamente es hermoso y embellece sus vidas. Pero los chamanes, los brujos, los merlines del asunto saben que hay otra cosa por encima de eso, que no es solamente que se está embelleciendo el mundo, sino que se están volviendo como una máquina de vanguardia de evolución en el universo, o sea, que se están volviendo como un vórtice que ellos mismos crean y explora el universo, ¿cierto? De un modo casi futurista o eso, o subyacente, o donde se intuye más fácil la horizontal sin tener que avanzar en ella, intuye más fácil el horizonte sin tener que avanzar hacia el horizonte, desde aquí, siendo como hacia abajo, como hablamos con Andrés, como verticalmente, como en profundidad o en altura, puedes intuir con más claridad la horizontal, por tanto puedes ahorrarte el desplazamiento. Y esa intuición yo creo que ha aumentado con lo digital y lo virtual, porque un poco lo que pasa aquí es eso, nos estamos ahorrando un desplazamiento. Yo me estoy ahorrando un desplazamiento hasta donde Andrés, me estoy ahorrando un desplazamiento hasta donde Fernando. En ese sentido, entonces, dedicar más tiempo es a profundizar, ¿cierto? Te puedo dedicar más tiempo a no a desplazarme hasta allá para profundizar, sino a profundizar ya acá. Entonces, por eso nosotros tendríamos que ser lo más profundos y psicoanalíticos posibles, sabiendo que el psicoanálisis no tiene final, o sea, que no hay verdad última sobre lo profundo de nuestro psicoanálisis. Entonces deberíamos aprovechar estos momentos no para avanzar en la horizontal, porque lo digital no la está ahorrando, sino para avanzar en lo vertical, que es decir, lo más verdadero, lo más profundo, lo más poético, lo más expresivo que yo pueda decir y darle forma también de cierta manera artística y tener un público tan especializado como mis amigos o como ese grupo o mi familia o mi tribu, que sería el público más especializado en lo que yo estoy haciendo. Y asimismo nosotros seríamos los más especializados en lo que Fernando Baena está haciendo. Y sí, seríamos los más especializados en lo que Andrés está haciendo, ¿cierto? O sea, nosotros seríamos los más especializados en este momento en la Universidad del Futuro. Siendo Andrés el líder en la Universidad del Futuro, Faena, Ospina y yo que hemos estado ahí con Andrés, seríamos los más cercanos a eso porque somos tribu. O sea, yo no lo estoy viendo como por segundas partes, ni lo estoy comprando en un taller, ni un curso, sino que yo hago parte de la tribu. Entonces, la tribu creo yo que es
si lo quieren ver como el producto, digamos, real hoy en día. Ya no es una página web, ya no es un taller, ya no es un seminario, ya no es una casa, ya no es, sí, un lugar o una cosa, sino que el Proceso, producto... lo que decía Fernando. No es un campus. Lo que decía Fernando en el texto, que más que el resultado del proceso, y eso es lo que a veces se pierde mucho en los proyectos, y es porque se antepone como al objetivo el proceso, y el proceso es lo que realmente lo que construye. Y estoy de acuerdo con que entre mayor profundidad de la persona, mayor capacidad de operar entre paradojas y mayor capacidad de belleza tiene que, es como que la profundidad tiene que ver con esa capacidad ya más de los valores espirituales que pueden surgir en la escritura. Obviamente siento, por eso entonces la economía, cuando entonces yo escribía, el texto que yo escribía era mucho más largo y yo empecé como a quitarle, lo dejé como de 3 páginas porque dije, bueno, vamos a sacar como el aceite esencial de lo que quiero como compartir, porque hay unas cosas que están bien, pero están para otro momento. Entonces como que en la sabiduría perenne se habla mucho de esas dos inteligencias entre el eje vertical e incluso el símbolo de la cruz simboliza un poco ese nudo ahí entre esos dos territorios, y esa posibilidad de la crucifixión y de la redención, ¿cierto? Porque mira que es muy bello en la metáfora de la cruz, donde esos dos símbolos de lo horizontal y lo vertical se unen y se tejen ahí. Ahí es donde como que surge, en ese nudo. Ahí, más importante es lo que pasa ahí, porque se trata de conectar esos dos mundos, y el mundo de lo espiritual y el mundo de la comprensión del mundo más racional y más... Pero habría que partir de que ese punto, o sea, que ese punto como es el origen, pues desde lo nietzscheano habría que entenderlo, pues pienso yo, que ese origen es imposible. Ese origen mismo es la muerte. Entonces, ese origen, yo existo es porque niego ese origen, paradójicamente, ¿sí? O sea, sé que el origen está allí, pero no puedo habitarlo, porque la única forma de habitarlo sería estar muerto o dormido. Entonces, habito es por negación, y esa negación es lo que se plantea como la voluntad de poder, que en últimas lo único que hace es crear apariencia, porque la verdad es ese punto. O sea, la verdad claro, es claro. Por lo que se puede señalar algo como en un espacio-tiempo especial como el origen de algo, no, la vaina es mucho más compleja de eso, sino como que es la metáfora que los de la sabiduría perenne como Frederick Chuon hablaba un poco de poder combinar el autoconocimiento y que va en donde surgen, y es el caldero de las virtudes interiores de las personas en términos de carácter, que lo hablamos también en los temas de desarrollo interior, con el lado como de una inteligencia que está más, que es lo que llama Wilber las líneas de desarrollo, ¿cierto? Ese es más horizontal, pero hay uno que es más el vertical, que es el que realmente resulta siendo para ahora, hoy en día, en tiempos como de tanta dificultad y una comprensión tan plena del mundo, lo más importante. Perdón, los interrumpo un momentico. Es que esto va a ser como los diálogos de Platón, que siempre terminan en punta, y yo hace 20 minutos tengo una cita para dar un curso de meditación online, entonces me tengo que ir, pero sigan por ahí, que yo termino de escucharlo cuando me pasen el vínculo. Vamos haciendo el cierre, entonces. Chao, me voy, bye. Chao. Vamos haciendo entonces el cierre a la reunión de hoy, y que no, pues buenísimo. O sea, lo que yo estaba diciendo es que parece que esa negación es también como la creación de la energía, ¿cierto? O sea, como el Big Bang, como la explosión del Big Bang, ¿cierto? Es como negar esa nada, como que alguna fuerza tiene la capacidad de negar esa nada, ¿no? Que en últimas es la verdad, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la verdad es que no hay nada, la verdad es que es puro vacío, la verdad es que no hay sentido, la verdad es que no hay significado, pero entonces algo tiene la capacidad, la voluntad de poder, dice Nietzsche, es capaz como de voltearse contra sí misma, ¿cierto? Casi como de matar a Dios, porque Dios es la verdad absoluta para poder existir Él, ¿cierto? Para poder existir Él, no como verdad absoluta, sino como solo una posibilidad sobre un punto que efectivamente existe, que es esa crucifixión, pero que yo niego, por eso es anticristo, ¿no? O sea, yo niego esa crucifixión porque esa crucifixión es mi muerte, por lo menos mi muerte como creador, puede ser mi inicio como creyente, pero es mi muerte como creador. Entonces yo mismo como creador tengo que negar esa muerte, aunque sé que esa muerte es real, o sea, que esa muerte es lo real. Entonces ahí es donde entra como una especie de ejercicio que es el que sería muy bonito empezar a determinar, que es un ejercicio como cómo me
como si yo tuviera que de cierta manera decente, erótica, estar antagonizando todo el tiempo con el mundo. O sea, como si para poder estar obteniendo energía del mundo, de algún modo tuviera que estar creando un desacuerdo armonioso, un desacuerdo, Paradójico. para poder mantener la vitalidad, la libido. Para Claro, poder que es lo que yo he criticado un poco del integralismo, y que no es tanto el problema en Ken Wilber, sino el problema son las personas que lo han leído y sus sectarismos que están ahí. El man hizo lo que pudo y yo siento pero siento que son mapas orientadores que nos sirven al principio, pero si no se actualizan y se hacen obra o se vuelven como credos, ¿cierto? Se vuelven ya como religiones. Eso yo he visto mucho con la metateoría integral y los niveles de conciencia. Entonces, como que al principio fue un relato como unificador y esclarecedor, y hoy en día como que la gente quedó como anclado. Y por dos razones que yo he visto. Uno, la ausencia de la estética, hermano, y también de que realmente muchos de los que se dicen integrales no son tan interdisciplinares como se parecen. A veces leen a Wilber y el man señala un mundo de autores que allí, que allá, pero son muy pocos los que realmente entran a profundizar un poco sobre otras cosas y entonces deja mucho sectarismo. Y otra de las cosas que a mí me parecen delicadas es que llevó esa actitud poco estética de la vida, llevó a creerse unos más que otros, manipulando todo bajo imperativos como de dominio, como que eso del proceso de actualización es más poco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le falta eso, esa otra cosa, esa otra cara, esa suciedad, ese vértigo, esa vacuidad real, pura, en última sería... que en última sería un antagonismo que tenemos que aprender a hacer como ¿Por de qué? manera. Si uno no tiene esos antagonismos, se queda en la clasificación, se queda clasificando, se queda ordenando el mundo, con muy poca capacidad de inclusión y de acción política, ¿cierto? Porque pues se quedó uno como con el dogma. Entonces ahí es donde yo siento que hay las fallas. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. No es que queramos destruir un pensamiento por el otro, sino tenemos que empezar a revelar que lo importante somos nosotros y nuestro pensamiento y lo que estamos sedimentando y fermentando en ese conocimiento y nuestras búsquedas y nuestras metáforas y nuestras paradojas, y que nos acompañan otras, pero que tenemos que descentrar un poco siento más como que tú lo dices, la posibilidad de configuración de la tribu más que individuos geniales, ¿cierto? Sino como un grupo de personas que estén dispuestas a estar ahí como con esa calidad y con esa posibilidad de comprensión. Entonces vamos cerrando hoy el episodio número 5 de Triplex, Conversaciones Transfronterizas. Hoy lo nombramos así sin miedo, aunque es algo tentativo porque no tenemos todavía un acuerdo como muy claro frente al nombre. Sabemos que lo que queremos es impulsar conversaciones y expandir un poco la profundidad conversacional, y ahí como ir tejiendo sentidos de vida, sentidos de mundo y incluso obras colectivas que van a empezar a perfilarse a futuro. Entonces agradezco mucho la escucha hasta el final de este programa y los invito como a percibir los otros que están también publicados ahí para ir empezando como a ir construyendo esta comunidad de sentido tribal y orquestar y esta sinfonía de jazz que estamos como construyendo con ustedes. Saludos a todos, abrazos.